Vamos a inclinar el rostro, queridos hermanos, y vamos a orar. Querido Dios, si hablo de manera personal, no soy digno de estar delante de tu presencia. Soy un ser pecador que en esta mañana necesito de tu perdón. Y lo necesito porque quiero ser instrumento tuyo para transmitir este mensaje de salvación. No me veas a mí, Padre. Mira a Cristo, quien murió por mí y por los que están aquí presentes. Danos ese privilegio de tener tu santa presencia en este lugar. Danos la oportunidad de que tu Santo Espíritu descienda en nuestros corazones y nos ilumine al momento de estudiar tu santa palabra. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo poner ¿sí? Quiero mostrar un videíto para que ustedes sepan más o menos qué es lo que hacemos nosotros. Somos un ministerio que se dedica a la grabación de podcast con temas varios, proféticos. Tenemos invitados, pastores departamentales de jóvenes. Pueden ver ustedes algunos pastores conocidos por ahí que graban con nosotros. Algunos videos, algunos mensajes de reflexión. Tenemos producción audiovisual, más o menos en junio o julio grabamos con el pastor Ismir Muñoz también unos videitos por ahí. Hacemos congresos y visitamos iglesias como en esta oportunidad. Realmente estamos muy agradecidos por la invitación que ustedes nos hicieron y pues esperamos que no sea la primera vez, ¿verdad? Ahí ven ustedes, gracias a uno de los materiales que hacemos cada vez que viajamos. Por eso nos vieran ustedes con la cámara ahí, porque estamos grabando todo lo que hacemos. Pastor Juan Zurroca, al canal Logos TV. Pues un poco de lo que hacemos, somos 4 jóvenes que realmente creemos en el mensaje de la verdad presente y que reconocemos que el mensaje que Cristo dijo a los discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones es un mensaje que cada uno de nosotros deberíamos cumplir de una u otra manera. Nosotros lo hacemos de esta manera digital, porque pues el mundo ahora está en los teléfonos, ¿sí o no? ¿Verdad? Si yo me pongo en una plaza a predicar ahorita, ¿cuántos me ponen atención? Ay, Dios, que sería bueno. Nadie. Ahí yo he visto personas que se están matando la garganta ahí, predicando y nadie les pone atención, pero un mensaje de salvación ahora en el teléfono, la gente lo ve y lo escucha. Por eso nosotros lo hacemos a través de las redes sociales, porque sabemos que la gente está en redes sociales. Bueno, hermanos, vamos a entrar de lleno al tema. Estamos unos minutitos ahí, ya nos pasaron el chisme que hay almuerzo, o sea que no se pueden levantar ahí, se van a ir, ¿verdad? Se van a quedar hasta el final, ¿verdad? Ok, vamos a la Biblia. Libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 18. ¿Quién se está despidiendo acá en el libro de Deuteronomio? ¿Quién está entregando su liderazgo acá? ¿Quién era? Moisés. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 9, los consejos que estaba dando él. Versículo 9. Yo creo que se trabó Ahí está. Dice Moisés:
cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿qué aconseja Moisés ahí? No imites o no aprendas las abominaciones de las naciones. ¿Qué era lo que no tenía que aprender Israel? Hacer abominaciones o las malas prácticas, ¿sí? No haya en ti, versículo 10, quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? ¿Qué es el versículo 12? Porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones, el Señor tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Perfecto serás ante el Señor tu Dios, porque las naciones que vas a heredar a hechiceros y a astrólogos oyen, pero a ti, dice, te lo prohíbe el Señor. ¿Cuál era la razón por la cual Dios estaba sacando a esas naciones de esa tierra y se la iba a dar a Israel? ¿Cuál era la razón según lo que acabamos de leer acá? ¿Por qué Dios dice, le voy a quitar esta tierra a estas naciones y se la voy a dar a Israel? ¿Por qué? Según lo que leemos acá. Porque ellos estaban practicando abominaciones, ¿sí? Esa era la razón. Habían actos abominables que Dios ya dejó de tolerar y dijo, es tiempo. Ya no más a esta gente se las voy a dar a Israel. Pero a Israel le hizo la advertencia de no aprender ni imitar las abominaciones que hacían esas naciones. ¿El mensaje era claro, sí o no? El mensaje era claro. Yo creo que Dios no tiene frases ambiguas. Dios dice sí es sí y Dios dice no es no. No está correcto buscarle el no al sí de Dios ni el sí al no de Dios, ¿sí? Miren más adelante. Vamos al libro de Josué, capítulo 24. También Josué comienza a despedirse acá. Josué capítulo 24 y vamos a leer el versículo 14. ¿Están conmigo? Si no trae Biblia, péguesele a alguien, pero hoy es día de leer. Mira lo que dice acá. Ahora, dice Josué, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y en verdad. Quitad de vuestro medio los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto. ¿Y servid a quién? Y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué, que yo y mi casa. Entonces el pueblo respondió, miren lo que responde el pueblo. ¿Qué responde? Nunca suceda que abandonemos al Señor para servir a otros dioses. Miren cuál era el compromiso que estaba diciendo Israel acá. Versículo 17. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres. Ante nuestros ojos ejecutó esas grandes señales y nos guardó por todo el camino y de todas las naciones por donde pasamos. Más adelante dice en el versículo 20, Josué les dice, si dejáis al Señor y servís a otros dioses, Él se volverá, os traerá desastre y os consumirá después que os ha hecho bien. Versículo 21, entonces el pueblo dijo a Josué, no, antes al Señor serviremos. Hasta este punto,
Todo parecía que estaba bien, ¿sí o no? ¿Cuánto creen que le duró a Israel este compromiso con Dios? Poco. Si ustedes leen el libro de Jueces, después de la muerte de Josué, cuando había un juez, dicen que el pueblo se mantenía en orden. Cuando se moría ese juez, otra vez Israel volvía a caer en desobediencia. Y Dios volvía a levantar a alguien más ahí para que lo liderara, y el pueblo otra vez comenzaba en el camino de la obediencia. Pero moría ese líder y otra vez Israel volvía a caer en la desobediencia, hasta que llegó uno de los momentos más trágicos para Israel. ¿Qué era lo que no tenían que hacer según el consejo de Moisés que leímos en Deuteronomio? Imitar a las naciones, ¿sí? Sucede que tanto le había gustado a Israel cómo eran las naciones que los rodeaban, que se les ocurrió hacer un pedido. ¿Se acuerdan ustedes qué pidieron? Un rey. Según Josué, capítulo 24, ellos habían comprometido a no abandonar al Señor. Pero en el primer libro de Samuel, ellos piden un rey. Y el profeta Samuel se entristece. ¿Se acuerdan ustedes? Estoy resumiendo porque yo sé que ustedes saben la historia. Y le dice Dios a Samuel: no es a ti a quien han rechazado, es a mí. Dice Dios: a mí me rechazaron por estar pidiendo rey. Pero a veces, ¿cómo quisiera yo que no fuera así? Pero a veces Dios deja que el ser humano haga su voluntad. A veces el ser humano es tan necio que piensa que puede llevarle la contraria a Dios, que piensa que Dios no me puede entender y por eso yo quiero seguir mi camino. Entonces Dios dice: ¿quieres? Dale. Las responsabilidades son tuyas. Y Dios le dice a Samuel: dales rey, pero les vas a dar al que yo elija. Miren lo que dice el capítulo 9 del primer libro de Samuel. No se me vayan a perder porque es necesario que estén conmigo. ¿A quién elige Dios? Capítulo 9, versículo 1. Había en Benjamín un hombre valeroso llamado Cis, hijo de Abdiel, hijo de Seor, hijo de Becora, hijo de Afia, y tenía un hijo joven, y apuesto, casi como verme a mí, llamado ¿cómo? Saúl. Y dice: en Israel no había otro más gallardo que él, o sea, más valiente. Del hombro arriba, ¿qué dice? Sobrepasaba a todos. ¿Se imaginan ustedes cómo era Saúl? Tenía porte de rey, ¿sí o no? Creo que a todos les gustaría tener un rey alto, joven y apuesto. Y que fuera más alto que todos. Imagínense, estaba todo Israel ahí enfilado y el único que se le veía la cabecita más arriba de todos, ¿a quién era? A Saúl. Pues llega Samuel y le va a decir a Saúl que Dios lo ha elegido como rey. ¿Qué harían ustedes si Dios llega o el profeta les dice: Dios te ha elegido a ti como rey? ¿Cuál sería la actitud de ustedes ante eso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Aceptarían de primas a primeras? Bueno, ¿quién no quiere ser rey? ¿Sí? Yo creo que al ser humano siempre le gusta sobresalir en su círculo, ¿sí o no? Le gusta gobernar, le gusta ser líder. Al ser humano le gusta que todo gire en torno a él, ¿sí o no? ¿Quién no quiere ser rey? Pero ¿cuál fue la respuesta de él,
de Saúl, versículo 21 del capítulo 9. ¿No soy hijo de Benjamín, la más pequeña tribu de Israel? Y mi familia, dice Saúl, ¿no es la más pequeña de Benjamín? ¿Por qué me ha dicho cosa semejante? A pesar de su primera negación, Saúl acepta ser rey de Israel con humildad. Dice la Biblia que Saúl fue mudado en otro hombre. Es más, dice que fue contado entre los profetas y salió un dicho que decía: ¿Saúl entre los profetas? Saúl había aceptado ser rey. Dios lo había bendecido con cambiarle su corazón, transformarlo, y le había dado el don de la profecía. Pero, como todo ser humano, como ustedes, como yo y como Saúl, todos tenemos un momento de prueba, todos, para verificar si nuestra fe es auténtica. ¿Por qué he titulado el tema de esta manera? Si yo les dijera a ustedes ahorita, si ustedes se animan a cerrar las puertas, poner cortinas y jugar la ouija, ¿ustedes se animarían a jugar conmigo aquí? ¿Por qué? Ni en la calle. Y si les dijera que fuéramos a visitar a una bruja, ¿cuántos de ustedes dirían: y yo me apunto? Si yo les dijera a ustedes: vamos a presenciar un exorcismo, ¿cuántos se irían? He platicado con los chicos de Cuarto Ángel. Yo tuve una experiencia así, de un exorcismo. Yo no lo hice, obviamente, pues no me animaría a algo tan fuerte. Pero yo era niño, habrá tenido 7 años, 8 años. Era mi primer día de diácono, imagínense. Me pusieron en la puerta de la iglesia y ahí recibí yo al endemoniado. Es algo que jamás en la vida yo volvería a vivir. Ni siquiera verlo. Yo por eso no entiendo, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios gusta por ver películas de miedo. O sea, no se entiende por qué los que son nacidos a la luz buscan las tinieblas. O sea, no se entiende cómo un creyente se puede deleitar en la presencia del enemigo. Eso es absurdo. Pero todo ser humano, regresando al punto, y ahora les digo por qué les cuento esto, tiene su momento de prueba. Y todos en algún momento tenemos que pasar por estas situaciones. Miren lo que pasa con Saúl. Capítulo 10. Leamos el versículo 6. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan venido estas señales, haz lo que quieras, porque Dios está contigo. Versículos, ¿dónde me quedé? 8. Miren la indicación de Samuel. Después bajarás ante mí en Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Espera, ¿cuántos días? ¿Cuántos? 7, hasta que yo llegue y te diga lo que has de hacer. ¿Cuántos días tenía que esperar Saúl? 7. ¿Quién era el que iba a sacrificar holocaustos y ofrendas de paz? Samuel, ¿sí? ¿Cuántos días iba a esperar Saúl? 7. ¿Quién iba a sacrificar? Samuel, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Miren el capítulo 13.
se enfrentaron contra los filisteos. Dice lo siguiente: Saúl aquí no dice cuántos años tenía cuando empezó a reinar. Cuando ya había reinado 2 años sobre Israel, eligió a 3,000 hombres de Israel. 2,000 estuvieron con Saúl en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estuvieron con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y el resto del pueblo lo envió cada uno a sus tiendas. Jonatán derrotó la guarnición de los filisteos que estaban en el collado, y los filisteos se enteraron. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl derrotó la guarnición de los filisteos, y que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, donde Samuel había dicho que esperara. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel. ¿Cuántos? 3,000 carros, 6,000 carreteros, y soldados como la arena del mar en multitud. ¿Se imaginan ustedes eso? Todos los filisteos subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Pero los israelitas se vieron en gran apuro, claro, era una cantidad de gente bárbara, y tuvieron que esconderse en cuevas y en fosos, en peñascos, rocas y cisternas. Y algunos hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. Saúl permanecía en Gilgal. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Dice, ¿cómo estaban? Temblando. ¿Alguna vez usted se peleó a la hora de recreo cuando estaba estudiando? ¿Sí? Vi un montón de risas, ustedes eran peleoneros, ¿verdad? ¿Cómo se pone el cuerpo de uno cuando va a pelear? ¿Cómo se pone el cuerpo de uno cuando va a pelear? Se pone nervioso, ¿ah? Uno sueña con dar una patada de esas karatecas por acá y el pie le llega apenas aquí. Por el nervio, ¿sí o no? Ahora se imaginan ustedes cómo estaba Israel con toda esa gente de los filisteos enfrente de ellos. Estaban temblando. Claro, porque la lógica manda de que si son más, los que somos menos, vamos a perder. ¿Sí o no? Eso es lo lógico. Claro que es humano que Israel tuviera miedo. ¿Qué pasó con el miedo? Versículo 8. Saúl esperó ¿cuántos días? ¿Y cuánto les había dicho Samuel que esperara? 7, ¿sí? Saúl esperó 7 días, dice, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no llegaba. ¿Y el pueblo qué pasaba? Se estaba yendo. Porque más vale, como dice el dicho, más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Yo creo que Israel lo inventó. Versículo 9. La presión hizo que Saúl dijera esto: traedme un holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y tan mala suerte la de Saúl que, versículo 10, cuando acababa de ofrecer el holocausto, ¿quién llegó? Samuel. Y Saúl salió a saludarlo. Entonces Samuel le dijo: ¿qué hiciste? Saúl respondió: vi que el pueblo desertaba. Tú no venías en el plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y dije: los filisteos descenderán contra mí a Gilgal, y yo no imploré el favor del Señor. Así, dice Saúl, me vi forzado a ofrecer el holocausto. Samuel le dijo a Saúl: neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor que tu Dios te había ordenado. Él hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón,
para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. ¿Creen ustedes que nosotros somos distintos a Saúl? ¿Acaso no somos, a veces somos cristianos dependiendo la circunstancia? ¿Sí? ¿Acaso no alguna vez hemos dicho, si Dios a mí me diera dinero, yo no ambicionaría? ¿Sí? Si yo tuviera el dinero, yo haría esta cosa. ¿Sí? Si Dios a mí me bendijera de esta manera, yo no trabajaría en sábado. Circunstancias. No somos distintos a Saúl. Dependiendo de las circunstancias, nosotros tratamos de ofrecer nuestra obediencia. Yo condiciono a Dios para serle obediente. Si Dios me da esto, yo le ofrezco obediencia. Si Dios me pone en esta circunstancia, entonces yo sería fiel. ¿Eso es lo que espera Dios de nosotros? No. Dios espera que las circunstancias no condicionen nuestra obediencia. Dios espera que seamos obedientes, sí o sí. Andrés hablaba sobre Daniel, ¿se acuerdan ustedes aquí en la historia de los niños? No sé si la oyeron. ¿Ustedes se acuerdan cuando Daniel llegó a Babilonia? ¿Sí? Dice que le ofrecieron la comida del rey, que para ellos era comida abominable. ¿Qué hizo Daniel? Dice que no comió. ¿En dónde estaba diciendo eso Daniel? En Babilonia. ¿Ustedes creen que Nabucodonosor no pudo haberle mandado a cortar la cabeza a Daniel por desobediente? Sí, podía. Pero Daniel prefirió ser obediente hasta la muerte y no condicionó su obediencia. Él pudo haberle dicho a Dios, Señor, estoy en una tierra extranjera, no son las mismas circunstancias de cuando yo estaba en Israel, así que ser desobediente acá creo que podría ser aceptable. ¿Dijo eso Daniel? No. Daniel no condicionó su obediencia, a diferencia de lo que hizo Saúl y a diferencia de lo que muchas veces nosotros hemos hecho con Dios, que le hemos clamado por ciertas condiciones para poder ser obediente. Pero Dios es demasiado paciente. En este trimestre de la escuela sabática hemos leído que Dios es paciente. Y la paciencia de Dios no se acaba. Simplemente que nosotros estamos medidos bajo un tiempo. Y Dios se acopla a nuestro tiempo. ¿Sí? Pero Él es eterno. Cuando Él ejecute sus juicios contra la humanidad, la paciencia de Él va a seguir existiendo. Simplemente que nosotros necesitamos un límite. ¿Están conmigo? Miren lo que dice ahora el capítulo 15. Versículo 1. Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió que te ungiera rey de su pueblo de Israel, perdón. Oye pues, le dice Samuel a Saúl, la palabra de Dios, escucha, obedece. Así dice el Señor Todopoderoso. Voy a castigar lo que hizo Amalek a Israel. ¿Quién era Amalek? ¿Se acuerdan ustedes aquellos que se le habían atravesado a Israel cuando salían de Egipto y le habían bloqueado el paso? Contra ellos era el problemita ahorita. Dice Dios, voy a castigar lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, la orden es, hiere a Amalek y destruye ¿qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuál era la orden hacia Saúl? ¿Que matara qué cosa?
todo. Y cuando se dice todo es todo. No hay circunstancias. ¿Qué pasó? Más adelante, miren, versículo 7. Y Saúl hirió a Amalec desde Havilá hasta Shur, frente a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Dice, perdonaron. ¿Esta era la orden de Dios? No. Dice, perdonaron a Agag. Perdonaron lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, los gordos y los carneros. No quisieron destruir todo lo bueno. Destruyeron solo lo que era vil y flaco. ¿Esta era la orden de Dios? ¿Esa era la orden de Dios? No. La orden era destruir todo. Pero Saúl dijo, no, yo perdono la vida de Agag, rey de Amalec, y lo que es bonito, me lo quedo. Versículo 10. No se me pierdan. Ya vamos a llegar al punto. El Señor dijo a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque me ha abandonado y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se entristeció y clamó al Señor toda esa noche. Al día siguiente Samuel madrugó para ir a encontrar a Saúl, pero le dijeron, Saúl se ha ido a Carmel y levantó un monumento en su honor, y después volvió y se fue a Gilgal. Samuel se presentó a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. ¿Y qué dice? He cumplido, dice él, la palabra del Señor. ¿Eso es cierto? ¿Había cumplido? No, le estaba mintiendo al profeta. Versículo 14. Samuel entonces respondió, pues, ¿qué es ese balido de ovejas y mugido de bueyes que oigo? Saúl respondió, de Amalec los han traído. ¿Y a quién le echa la culpa? El pueblo, dice, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Ahí ya no era mi Dios. ¿Cómo le decía Saúl a Dios? Tu Dios. Samuel dijo, basta ya. Samuel dijo, deja que te declare todo lo que el Señor me dijo esta noche. Y él dijo, di. Samuel le dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido ungido jefe de las tribus de Israel y rey de Israel? Y el Señor te envió en misión diciéndote, ve y destruye a los pecadores de Amalec y combátelos hasta acabarlos. ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor, sino que te has lanzado al despojo y has hecho lo malo ante sus ojos? Saúl respondió a Samuel, y otra vez vuelve a mentir, antes obedecí la voz del Señor, fui por el camino que mandó, traje a Agag, rey de Amalec, y destruí a los amalecitas. Pero el pueblo tomó las ovejas, otra vez culpando al pueblo, y vacas del despojo, lo mejor de lo destinado a la destrucción. ¿Y cuál era la excusa? Según él, ¿para qué? Para sacrificarlas al Señor, tu Dios, en Gilgal. Vuelve la pregunta otra vez, ¿somos distintos nosotros a Saúl? No. Me gusta a veces dar el ejemplo de los adolescentes. ¿Alguna vez ustedes se enamoraron cuando eran adolescentes? ¿Sí? ¿Se enamoraron? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien le dijo a ustedes, ese chico o esa chica no te conviene? ¿Sí? ¿Se lo dijeron alguna vez? ¿O solo yo fui el único que me he enamorado? De este lado no miro enamorados yo. Yo creo que a todos nos pasó. Traigámoslo al contexto de iglesia. Y no solo pasa en esta iglesia, pasa en todas las denominaciones, todas las religiones.
Cuando una muchachita se enamora de un incrédulo, de alguien fuera de la fe, de alguien fuera de la iglesia, ¿qué es lo primero que le dicen los papás a los hijos? Yo todavía no soy papá. ¿Qué le dirías vos? Ese muchacho no te conviene, porque no es de la iglesia. ¿Sí o no? El consejo es bueno, ¿sí? No es porque los de fuera de la iglesia sean malas personas. No estamos hablando de eso. Pero al no compartir la fe, pues ciertas circunstancias se pueden dar. Por eso es el consejo, no es por otra cosa. Pero el que es adolescente, el enamorado, cuando le dicen eso, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que piensa el enamorado, el adolescente, cuando le prohíben esa relación? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Ah? Es la primera parte, pero cuando hablamos de este contexto, ¿qué es lo primero que dicen? Yo lo voy a convertir, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es la primera frase que se dice. Yo lo voy a llevar a los pies de Cristo. Él va a ser una estrella en mi corona. ¿Sí o no son las frases de los que están enamorados de alguien fuera de la iglesia? ¿Sí o no? Son las frases. ¿Acaso no es la misma actitud de Saúl? Sí, dice 1 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Su mandamiento. Pero el muchacho dice, si yo soy desobediente, pero le traigo a esta persona a Cristo, quizás Dios acepte mi desobediencia. ¿Me están entendiendo? Porque Saúl dijo lo mismo. No importa si yo soy desobediente, porque le voy a llevar las ofrendas, ¿a quién? A Dios. ¿Creen ustedes que Dios iba a aceptar las ofrendas de Saúl? No. ¿Creen que Dios también acepta esas ofrendas que los jóvenes creen traer a Dios a pesar de ser desobedientes? No. Miren lo que dice el versículo 22 del capítulo 15. Pero Samuel replicó, miren, esto es interesante. ¿Están conmigo? Se complace tanto el Señor en holocaustos y víctimas como en obedecer su palabra. El obedecer, dice Samuel, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Escuchen esto, delicado, porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y la obstinación como ídolos e idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado para que no seas rey. Repito la primera línea del versículo 23. Porque la rebeldía es como pecado ¿de qué? De adivinación. ¿Está prohibido la adivinación en la Biblia? Sí, la hechicería y todo eso. Y Samuel está comparando la rebeldía como que si usted, o como si la persona desobediente estuviera practicando la adivinación. Imagínense a qué nivel de comparación está llevando Samuel al que es rebelde, a como si estuviera practicando hechicerías. ¿Es delicado la desobediencia? Sí. Y saben que lo triste de esto es que esos pasos de desobediencia fueron los que llevaron a que exactamente más adelante Saúl fuera atormentado por un espíritu inmundo o un espíritu demoníaco. ¿Han leído ustedes eso? Que cuando Saúl era atormentado por un espíritu de demonio,
dice que mandaban a llamar a David para que tocara el arpa, y solo así el demonio abandonaba a Saúl. A veces nosotros pensamos que los pequeños actos de desobediencia son insignificantes ante la vista de Dios. A veces pensamos que ignorar algún mandamiento de Dios, Dios lo puede pasar inadvertido, porque Dios es amor, porque Dios es paciente. A veces hemos jugado tanto con la gracia, me incluyo, hemos jugado tanto con la gracia de Dios, que pensamos que nuestros actos desobedientes no nos van a llevar a un camino malo. ¿Qué pasó con Saúl? Capítulo 28. Todavía no tienen hambre, ¿verdad? Si ven a alguien dormirse por ahí, por favor, el codazo. Nadie puede quedarse dormido ahorita en este capítulo. Nadie. ¿Están conmigo? En aquellos días, los filisteos juntaron sus fuerzas para atacar a Israel, y dijo Aquis a David: ten por entendido que han de salir conmigo a campaña tú y los suyos. David respondió a Aquis: entonces verás por ti mismo lo que tu siervo puede hacer. Y Aquis dijo a David: por tanto te nombraré mi guarda personal para siempre. Versículo 3. ¿Cómo empieza el versículo 3? Díganmelo ustedes. ¿Cómo empieza el versículo 3 de ese capítulo? ¿Cómo? ¿Quién se murió? Samuel. Samuel ya se había muerto. ¿Sí? ¿Y qué es un muerto? Ya no hace, ya no ve, ya no oye. Introducción para el tema de la tarde. Benja va a tocar ciertos versículos y vamos a hablar sobre el estado de los muertos, porque es muy importante. Cierro paréntesis, no se lo pueden perder, de verdad necesitamos que ustedes vean en la tarde. Versículo 3 otra vez. Samuel ya había muerto, todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl, dice la Biblia, había echado de la tierra ¿a quiénes? A los médium y espiritistas. Pregunta el millón: ¿por qué Saúl había echado a los médium y espiritistas? ¿Por qué? ¿Por qué? Deuteronomio 18, lo leímos al principio. Porque era ¿qué? Abominable. Y era prohibido. Dios les había dicho: no imiten, no aprendan las abominaciones de las naciones. Entonces Saúl había obedecido a esa parte y los había echado al principio de su reinado. Versículo 4. Los filisteos se juntaron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, otra vez temió y su corazón se turbó en gran manera. Versículo 6. Consultó al Señor, pero ¿qué pasó? No le respondió. Y aquí enumera el escritor las vías por las cuales Dios se comunicaba. Ni por sueño, dice, ni por Urim, que eran las piedras del sacerdote, ni por profeta. Entonces la desesperación. Saúl dijo a sus servidores: buscadme una medium para consultarla. Sus criados respondieron, porque siempre hay alguien que se sabe de todo en el pueblo, ¿eh? En Endor hay una medium. Saúl se disfrazó. ¿Por qué se disfraza Saúl? Aparte de vergüenza, ¿por qué más se disfraza Saúl? ¿Estaba haciendo lo correcto? No. No me dejarán mentir que cuando ustedes hacen algo prohibido andan escondiendo la cara, ¿verdad? Andan ahí, que no me miren, voy a ir a comprar tortillas en sábado. Ya los caché.
Versículo 8. Saúl se disfrazó, se puso otro vestido y se fue de noche con 2 hombres a ver a la mujer. Y le dijo: te ruego que me consultes a algún espíritu y me hagas subir a quien yo te diga. La mujer contestó: tú sabes que Saúl ha cortado del país a los médium y a los espiritistas. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme matar?, le dice la médium. Entonces Saúl le juró por el Señor: vive el Señor que ningún mal te vendrá por esto. La mujer le preguntó entonces: ¿a quién te haré venir? Él respondió, ¿qué respondió? ¿Qué respondió? ¿Están leyendo conmigo? ¿Haz venir a quién? Samuel. Pero Samuel, ¿qué había pasado con Samuel? Estaba muerto. O sea, Saúl estaba tratando de invocar ¿a quién? A un muerto. ¿Y se acuerdan ustedes que eso estaba prohibido por Dios? No imites, no aprendas, porque dice él, decía Dios en Deuteronomio 18, no haya quien consulte ¿a quién? A los muertos. Versículo 12. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó en voz alta a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Ella respondió, y aquí va a cambiar muchas versiones según lo que tengan ustedes. Aquí en la mía dice: he visto un espíritu que sube de la tierra. ¿Hay alguna versión distinta a la mía? Dioses. Ok. He visto un espíritu, dice acá, que sube de la tierra. Y aquí nos adentramos a un terreno bien interesante. El mundo cristiano hoy cree que cuando una persona se muere, ¿qué pasa con la persona si fue buena? ¿Qué pasa inmediatamente con la persona? Al cielo. ¿Qué pasa con el malo? Al infierno. ¿Y qué pasa con el medio? Se queda a la mitad. Se queda vagando en la tierra, dice, ¿verdad? Curioso. No vamos a ir a los versículos porque ya vamos tarde. En Hebreos 11, cuando ustedes leen la lista de los héroes de la fe, Pablo da a entender que Samuel es un hombre que se va a salvar. Usemos la lógica del mundo cristiano ahora. Nosotros sabemos que los muertos nada saben y que van a ser resucitados hasta que Cristo venga, y eso lo explica Benjamín en la tarde. Usemos la lógica. Si Saúl fue bueno, al morirse, ¿a dónde se tenía que haber ido? Al cielo. ¿De dónde lo mira venir la medium? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo es posible que si el que es bueno está subiendo a la tierra, qué sería lo lógico? ¿Qué sería lo lógico? Que bajara del cielo, ¿sí? Pero dice acá: he visto un espíritu que sube de la tierra. ¿Quién creen ustedes que era ese espíritu que estaba subiendo de la tierra? El diablo. Y vaya si no el diablo se metió en su papel en esta historia. Él le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella respondió: un anciano cubierto de un manto. Saúl entendió. Miren que Saúl no dice la Biblia que él vio, solo entendió que era Samuel, y humillándose el rostro a tierra, hizo una gran reverencia. ¿Qué había pasado con el hombre que era el rey de Israel? Aquel que había sido mudado en otro hombre, aquel que había sido profeta de Dios, que había profetizado entre los profetas, ahora estaba inclinado adorando ¿a quién? ¿A quién estaba adorando? A Satanás. ¿Se dan cuenta hasta qué punto puede llevar la desobediencia? Samuel empezó bien, ¿sí o no? Sí. Pero todos sus caminos de desobediencia, ¿a dónde lo estaban llevando ahora? A adorar a Satanás.
Y Samuel, que no era Samuel, ¿quién era? El diablo, bien metido en su papel, dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado. Todavía se pone a platicar con él, porque los filisteos pelean contra mí. Dios se apartó de mí y no me responde. Y enumera las vías de comunicación de Dios, ni por profeta ni por sueño. Por eso te llamé, para que me declares qué debo hacer. Samuel dijo: si el Señor se apartó de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? Y sigue metido el diablo en su papel. El Señor ha hecho como habló por medio de mí. Ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz del Señor, ni cumpliste el furor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto. Él entregará a Israel junto contigo a los filisteos, y mañana estaréis, ¿qué dice? Conmigo, tú y tus hijos. El Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿Cómo es posible eso? Que si la lógica manda de que el bueno se va al cielo y el malo al infierno, ¿cómo es que Saúl, el malo, el desobediente, al día siguiente iba a estar con Samuel, el bueno, en el mismo lugar? ¿Están conmigo? ¿Entendieron ese punto? Porque a veces ha utilizado estos versículos para tratar de defender la idea de un cielo y un infierno. Pero no tiene sentido. Samuel le está diciendo acá, o el diablo le está diciendo: tú y tus hijos estarás conmigo mañana, juntos. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ¿cómo es que los buenos y los malos van a estar juntos en un mismo lugar? Hay una historia bien interesante, no sé si la vas a tocar en la tarde. La historia de Lázaro. ¿Han leído ustedes la historia de Lázaro? ¿Sí? Amigo de Jesús, ¿cuántos días llevaba muerto Lázaro cuando Jesús llega a Betania a visitar a María y a Marta? ¿Cuántos días? 4. De hecho, cuando Jesús le dice a las hermanas de Lázaro: llévenme a ver a Lázaro, ¿qué le respondieron ellas? ¿Cómo se te ocurre? Lleva 4 días muerto. Él ya apesta, le dijeron ellas a Jesús. ¿Cuántos días había estado muerto Lázaro? Usemos la misma lógica de que el que se muere se va inmediatamente al cielo. Se muere Lázaro, como es bueno, es amigo de Jesús, ¿a dónde creen que se va? Al cielo. Encarnemos el papel de Lázaro. ¿Qué harían ustedes el primer día de cielo? ¿Qué harían ustedes si ustedes se mueren y se van al cielo? ¿Qué harían ustedes el primer día que llegan al cielo? ¿Qué harían? Yo creo que ninguno quiere ir al cielo porque no les veo como un plan. ¿Qué harían? Se va a pasear, dice la hermana, ¿verdad? Ir a ver las calles de oro. Yo me iría a conocer ángeles, a comer, ¿se imaginan ustedes las frutas del cielo? El segundo día de muerto, ya estoy en el cielo, estoy en el paraíso, me voy a conocer el universo, me voy a conocer algunos planetas. Tercer día igual. Y el cuarto día, mientras usted está paseando en el cielo, allá abajo tiene 2 hermanas lloronas que le están pidiendo a Dios que lo resucite. Y usted está caminando por el cielo en su cuarto día de estar en el paraíso. De repente siente un jalón y otra vez aparece en su cuerpo, en la tumba. Y escucha a lo lejos la voz del maestro, su amigo, que dice: Lázaro, ven fuera. ¿Cómo saldrían ustedes de la tumba? ¿Ah? ¿Cómo saldrían ustedes de la tumba? ¿Enojados? ¿Sí o no?
Dice la Biblia que Lázaro salió envuelto en sus vendas, ¿sí? Yo hubiera salido bravo y les hubiera dicho, miren ustedes, ¿por qué me están llamando otra vez aquí a la tierra? ¿Saben qué? El cielo es real, muéranse todos y vámonos para el cielo. Eso dijo Lázaro. ¿Qué dijo Lázaro cuando salió de la tumba? Nada. ¿Por qué? Porque no había estado en ningún lado. Yo tuve una amiga hace unos 5 años que se fue a Estados Unidos. Pasó 15 días hablando de Estados Unidos. Ahora se imaginan ustedes Lázaro 4 días en el cielo. ¿Cuánto no hubiera podido decir Lázaro? Si alguien tenía la solvencia moral para hablar de el cielo, era Lázaro, o por lo menos del infierno. Pero no dijo nada, porque los muertos nada saben. ¿Quién estaba hablando entonces con Saúl cuando él se presentó ante la pitonisa de Endor? Satanás. Y saben ustedes que la doctrina de la inmortalidad del alma es una doctrina que está vigente en estos días y que está engañando a tantas personas como ustedes no tienen idea. Satanás está tejiendo de la misma manera maneras, vías de comunicar a la humanidad con espíritus. ¿Por qué? Es muy difícil mantenerse firme. Por ejemplo, si a ustedes se le aparece el diablo aquí ahorita y les dice algo contrario a la Biblia, si les aparece el diablo, ¿qué hacen ustedes? Se van corriendo, ¿sí o no? Y si se les apareciera un familiar que ustedes quisieron con todo su corazón y les dice algo contrario a la Biblia, ¿no sería más difícil no creer? Claro. Y Satanás lo sabe. Por eso ha popularizado sobremanera la doctrina de la inmortalidad del alma, porque está preparando engaños para estos tiempos finales. Mateo 24 dice que el engaño en el tiempo, el fin va a ser tan agudo que van a ser engañados, si fuese posible, ¿qué dice? Aún los escogidos. El engaño va a ser delicado. No crean que nosotros estamos libres de las acechanzas de Satanás, ni que en algún momento no se nos vaya a aparecer elementos como en esta historia. Si nosotros nos mantenemos firmes ante la palabra de Dios y ante un escrito está, créanme que vamos a estar firmes cuando Cristo venga. Pero si nosotros somos como Saúl, que abrimos puertas para que Satanás nos engañe, aunque usted lleve 50 años dentro de la iglesia, usted es víctima de Satanás. Que jamás los años de iglesia lo hagan creer a usted que usted ya es salvo por default. No, ojalá fuera, pero no lo es. ¿Saben ustedes cómo está engañando Satanás al mundo ahora con la doctrina de la inmortalidad del alma? ¿Saben qué medios está utilizando ahora? Y cómo nosotros, los hijos de Dios, hemos sido partícipes del espiritismo. ¿Saben ustedes cómo? No. Tienen que venir en la tarde, porque Benjamín y Alex van a explicar cómo Satanás está trabajando en estos tiempos para engañar al ser humano. ¿Quieren ustedes permanecer fieles a la palabra del Señor? ¿Quieren mantener la fe en un escrito está y así predicar al mundo que necesita escuchar un mensaje como estos? Pónganse de pie, querido hermano, vamos a orar. Señor y Dios,
Los tiempos están por terminar y las acechanzas de Satanás van a aumentar. Por favor, Dios y Padre, perdona nuestros pecados y por favor manténnos firmes en tu palabra y ayúdanos a llevar este evangelio de salvación a todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.